Es sábado por la noche, y un chico y una chica adolescentes están en una cita. Pasean por un centro comercial, planean ver una película después en el cine dentro del mismo. Mientras esperan el inicio de su espectáculo en el centro comercial, la chica observa algo. Es una cabina de fotos. Emocionada, ella toma la mano del chico y lo lleva adentro. Cierran la cortina, insertan una moneda y la máquina cobra vida, tomando una serie de fotos. Los dos salen de la cabina, pero ambos parecen estar un poco fuera de lugar. No obstante, al acercarse la hora del espectáculo, empiezan a ir al cine. Mientras tanto, sin conocimiento de los clientes del centro comercial, algo ocurre en el subsuelo. El chico y la chica salen del cine y caminan de brazo por el callejón de regreso al estacionamiento donde el chico dejó su coche. Ya es tarde, el sol se ocultó desde hace mucho tiempo y están completamente solos. Pero no escuchan los pasos detrás de ellos, ni sienten el par de cuerpos que los siguen, acercándose más y más. Llegan al coche, es el único que queda en el estacionamiento, y el chico saca sus llaves para abrir el coche cuando las deja caer al suelo. Cuando se inclina para recogerlas, finalmente ve quién los ha estado siguiendo. Son ellos, un par de dobles que vienen directamente hacia ellos. Se ven exactamente como el chico y la chica, excepto por sus caras, que están horriblemente distorsionadas, con extraños bultos y sin ojos ni bocas. Parecen como si fueran un dibujo de una cara que de alguna manera se borró. El chico rápidamente toma las llaves y agarra a la chica, arrastrándola lejos de las criaturas, que ahora están alcanzando al chico y a la chica, agarrando y arañando sus caras mientras intentan gemir a través de sus bocas cubiertas de piel. Consigue abrir el coche y ambos logran entrar, y mientras las criaturas golpean las ventanas, el chico arranca el motor y se aleja, dejando atrás a las abominaciones. Hola, soy el Dr. Bob y este es el SCP-715, también conocido como Mi Rostro que Puedo Ser. SCP-715 es una cabina fotográfica para tomarte tu propia foto, fabricada por Sony en los años 70. Esta es una cabina de fotos estándar, con una apariencia muy similar a las miles de otras que estaban en operación alrededor del mundo en aquel tiempo, sin anomalías físicas. El único detalle que distingue a esta máquina de sus innumerables hermanas es una pequeña etiqueta de metal, que se ha añadido en la parte trasera de la máquina en algún momento, pero un desgaste significativo ha hecho imposible leer que, si acaso, se estampó alguna vez en la etiqueta. La operación básica del SCP-715 tampoco parece anómala. Solo se activará si un individuo se sienta dentro e inserta la moneda requerida, en cuyo punto tomará una serie de fotos, igual que una cabina de fotos normal. Las fotos también parecerán normales, aunque a menudo algunas estarán fuertemente distorsionadas y oscurecerán el rostro del sujeto de diversas maneras. Sin embargo, lo que realmente destaca de esta cabina de fotos es lo que ocurre fuera de ella al tomar las fotos. Mientras que los individuos que se tomaron fotos, clasificadas como instancias de SCP-715-B, pueden salir de la cabina sin efectos obvios. Debajo del centro comercial, en lo profundo del subsuelo, sucede algo verdaderamente aterrador. Debajo del centro comercial se ubica el sitio 81715, un espacio extradimensional que es accesible por una puerta de mantenimiento en el subsótano 3, una puerta que no aparece en los planos estructurales ni en otros registros del centro. El sitio consta de una habitación gigante y cavernosa que parece haber sido tallada directamente de la caliza circundante. En medio de la habitación destaca la pared de una planta desconocida con su característica más notable, un gran pozo profundo. Las paredes del pozo están hechas de una sustancia no identificada, aunque parece similar tanto en apariencia como en composición al tejido graso humano. Estas paredes carnosas secretan una sustancia poderosa y corrosiva, lo que hace que el examen y la exploración del pozo sean particularmente peligrosos. Cuando SCP-715 se activa en el centro comercial de arriba, una criatura humanoide clasificada como SCP-715-A aparecerá en este pozo. Los cuerpos de estas criaturas son similares en apariencia a los individuos que se tomaron una foto dentro del 715, pero sus caras son radicalmente diferentes. Cada uno tiene graves desfiguraciones y anormalidades faciales, como grandes crecimientos, profundas laceraciones y la ausencia de rasgos faciales. Después de aparecer en el pozo, estas instancias de SCP-715-A intentarán escalar las paredes carnosas del pozo y salir del sitio 81715. Estas instancias se consideran hostiles
y el personal de seguridad de la Fundación está autorizado para neutralizar a las criaturas por cualquier medio necesario. La investigación adicional sobre cómo se forman las entidades SCP-715A y lo que es exactamente el pozo sigue en curso y actualmente no se sabe cuántas instancias de SCP-715A existen en el pozo, con las entidades que pudieron salir del pozo y que pudieron ser neutralizadas relativamente fácilmente por las fuerzas de seguridad. SCP-715 fue clasificado originalmente como seguro. Fue contenido en su punto de origen dentro del centro comercial en Ohio, y el personal de la fundación que se hacía pasar por empleados del centro comercial recogería las fotos impresas por la máquina. Sin embargo, tras descubrimientos adicionales, esta clasificación necesitó ser cambiada. La fundación comenzó a detectar inconsistencias con las entidades SCP-715B después de que un investigador se fotografió dentro del SCP-715. Poco después, comenzó a actuar de maneras que se consideraron extrañas, como cuando rechazó un ascenso a un puesto prominente con mejor salario y beneficios sin ninguna razón aparente, y cuando se saltó una inspección obligatoria del sitio para anomalías de distorsión de la realidad. Tras observar conductas inusuales, un jefe de investigación de la Fundación instaló un dispositivo óptico anómalo en la habitación del investigador sospechoso, descubriendo la increíble verdad sobre las entidades SCP-715A y B. La Fundación había estado matando a los equivocados. El dispositivo, que podía eliminar los efectos distorsionantes de la realidad anómala de las imágenes, mostró que el investigador era en realidad una de las criaturas del pozo, con las distorsiones faciales reveladoras. Tras esta revelación impactante, el jefe de investigación usó el mismo dispositivo en las criaturas aún dentro del pozo, bajo el centro comercial. Descubrieron que cuando se eliminaban los efectos visuales anómalos de las criaturas distorsionadas, que intentaban salir del pozo carnoso, en realidad eran humanos de apariencia normal. Estas entidades SCP-715A eran los seres humanos que habían entrado en la cabina de fotos, se habían tomado fotos y de alguna manera fueron transportados al pozo. Habían estado intentando escapar de su prisión y decirle a la Fundación quiénes eran realmente, pero esto solo resultó en que fueran eliminados por las fuerzas de seguridad en el lugar. Para poder corregir este error, SCP-715 fue rápidamente reclasificado como Keter, y SCP-715 fue retirado del centro comercial para ser almacenado en un casillero seguro en el sitio 19. El personal de investigación ya no pudo acceder a SCP-715 sin autorización especial, y el estudio del interior se limitó a lo que se podía hacer solo mediante el uso de drones remotos. La Fundación comenzó a reunir todas las instancias conocidas de SCP-715B, que ahora son las que son sujeto de eliminación inmediata. Sin embargo, el personal de la Fundación logró entrevistas a la instancia SCP-715B, quien antes se creía que era un colega investigador de la Fundación. Se desconoce exactamente qué dijo el doble del investigador en esa entrevista, pero debe haber sido extremadamente serio, ya que el resultado final fue otro cambio completo en el protocolo. Todos los intentos de contener y neutralizar las instancias de SCP-715B cesarían inmediatamente, ya que si hubiera tantos en el mundo como afirmaba el doble, entonces en última instancia se mantendría mejor la normalidad y se aseguraría el secreto de SCP-715 si se les permitiera ir libres. Lamentablemente, lo mismo no sucedía con las instancias de SCP-715A que aún existían en el pozo. El doble del investigador aconsejó que sería imprudente sacarlos del pozo, y la política actual de la Fundación es que ahí en el pozo es donde permanecerán. Después de esta entrevista, SCP-715 fue reclasificado una vez más como seguro. La cabina de fotos fue trasladada, esta vez a un casillero de máxima seguridad en el sitio 81, prohibiendo al personal de la Fundación interactuar con las instancias de SCP-715B. Sin embargo, hay una pieza más de información sobre SCP-715, y solo es accesible para aquellos con el permiso de seguridad adecuado. Se descubrió que otro agente de la Fundación era en realidad una instancia de SCP-715B, y fue tomado en custodia para más observaciones. Mientras estaba bajo vigilancia, se descubrió que esta instancia, clasificada como SCP-715B7, estaba emitiendo radiación de bajo nivel que de alguna manera estaba dirigida a sitio 81715, la ubicación del pozo. Durante la autopsia de la criatura, se descubrió que las emisiones radiactivas en realidad estaban aumentando en producción y frecuencia, y poco después, un apagón y contención ocurrieron en el lugar donde se llevó a cabo la autopsia. Después de estos eventos, el cuerpo de SCP-715B7 desapareció,
y la vigilancia por video confirmó que varios miembros del personal de la fundación fueron responsables, todos los cuales habían estado involucrados en la investigación de SCP-715. Los miembros del personal escaparon con el cuerpo y no dejaron ninguna otra evidencia, excepto una sola foto con el ominoso texto: mis oídos para que pueda oír, mis ojos para que pueda ver, mi boca para que pueda hablar. No toques mi rostro. No se ha encontrado ninguna otra información sobre SCP-715 y quedan muchas preguntas. ¿Qué son exactamente las instancias de 715B y qué quieren? ¿Son algún tipo de colonia de mente colmena que se reproduce a través del uso de una misteriosa cabina de fotos? ¿Qué les sucede a aquellos que quedan atrás en el pozo y qué harán si alguna vez logran salir? Las investigaciones están en curso. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguna anomalía, mientras nos adentramos más y más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.